noticia. Desde el punto de vista obviamente más científico y viendo también algunas cosas que van en contra de la biotecnología, no en contra, pero sí un poquitito con factores éticos y morales que influyen en el asunto de lo biotecnológico en este minuto, ¿cierto? Entonces, la biotecnología, chiquillos, a pesar de que es una ciencia muy actual ahora con el asunto del coronavirus, ¿no es cierto? Se ha hecho súper presente la biotecnología porque la están usando para poder desarrollar una vacuna en muchos países, ¿no es cierto? En China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, qué sé yo, todos peleando por obtener la vacuna contra el COVID-19, porque obviamente el primero que le encuentre va a ser el que más plata va a ganar, pues no lo va a estar haciendo por deporte. Pero no es cierto, la biotecnología en general es una parte de la biología que se encarga de modificar la estructura genética de los organismos vivientes, sean estos microorganismos como bacterias, por ejemplo, o organismos superiores como plantas y animales. Y como podemos ver aquí en la fotografía, ¿no es cierto? La biotecnología tiene variados usos en la agricultura, la ganadería, la medicina, la salud, la biodiversidad, etc. Por lo tanto, chiquillos, no es una ciencia que se reduzca a un solo espacio como es la ciencia, sino que se utiliza en varias partes, ¿ya? Ahora, ¿cómo se define la biotecnología? ¿No es cierto? En general, la biotecnología se puede definir como el uso de algún organismo o parte de él, no necesariamente tiene que ser el organismo completo, para sacar algún beneficio o algo bueno que tenga ese organismo y poder colocarlo en otro nuevo o sujeto. O sea, en este caso yo tomo el material genético de uno que me interesa y se lo coloco a otro organismo para que ese organismo que recibe ese material genético pueda modificar su genoma o su genotipo para que pueda producir lo que yo quiero y lo que yo necesito en ese instante. Entonces, la biotecnología, chiquillos, no es algo que sea de ahora, nuevo o actual, sino que fue usado desde siempre, desde que el hombre empezó a vivir en comunidades y en grupos, empezó a manipular su entorno para poder obtener beneficio de él. Porque una vez que el hombre dejó de ser nómade y se volvió sedentario y vivió en comunidad, ¿no es cierto? Necesitó domesticar el ambiente donde él vivía. Ahora, el término biotecnología, yo se los puse ahí, fue acuñado recién en 1919, o sea, en el siglo pasado, por un ingeniero húngaro llamado Karl Ereky, ¿ya? Entonces, ¿en qué se usaba primitivamente la biotecnología o la biotecnología, ¿no es cierto?, básica, la tradicional, en la producción de licores y vino con la fermentación alcohólica de la fruta, ¿no es cierto?, la fermentación de los trigos en la cebada, por ejemplo, las levaduras, en la fermentación del queso y en la producción de pan, ¿ya? Actualmente todavía se siguen usando esas técnicas biotecnológicas antiguas. Por ejemplo, en la elaboración del queso de cabra se usa en algunos lugares, sí, aún fermento, ¿no es cierto?, generado en forma natural, no en forma artificial. Entonces, la biotecnología tradicional, ¿no es cierto?, eran basadas solamente en el conocimiento práctico de la persona. Aquí no había un trabajo científico para determinar cómo obtener una u otra cosa de mejor confección, sino que era un trabajo más bien empírico de la persona, juego, ensayo, error, ¿no es cierto? Y probando eso podían trabajar ese producto o ese alimento, ¿ya? Y lo usaban también en cosas como, por ejemplo, más de cacería, para formar arpones de hueso, uso de pieles para la confección de ropa, zapatos, la vivienda, etc. ¿Ya? También usaban hacer selección artificial del ganado,
separaban a los mejores organismos, ¿no es cierto?, para reproducirlo y así obtener una mejor variedad de animales. Lo mismo hacían con las plantas, ¿no es cierto?, y la elaboración de los productos que yo les puse ahí en la fotografía. La biotecnología moderna, chicos, aparece por ahí por el siglo XX, después de que se generara el modelo de Watson y Crick de ADN. Cuando Watson y Crick descubrieron la molécula de ADN, ¿no es cierto?, fue como el puntapié inicial para la biotecnología moderna. ¿Por qué, no es cierto? Porque se conoció la estructura del ADN y lo que fue muy importante, ¿no es cierto?, fue el descubrimiento del código genético. ¿Se acuerdan ese círculo donde estaban los aminoácidos y cómo nosotros leíamos esos aminoácidos? Bueno, cuando se descubrió la tabla de aminoácidos, ¿no es cierto? Y se dio origen, ahí, ¿no es cierto?, se dio un puntapié bastante amplio a la biotecnología y empezó un desarrollo bastante rápido, porque podían determinar dónde estaban los genes, ¿no es cierto?, y cómo podían cortarlos, reproducirlos e insertarlos en otro organismo. Ahora, ¿qué es lo que ha dado desarrollo a esta biotecnología? Lo que se conoce como ADN recombinante. ¿Qué es el ADN recombinante? Es una parte del ADN que se toma de una especie y se coloca en el ADN de otra especie para generar un cambio en el otro organismo para sintetizar una proteína específica. Por ejemplo, yo aquí les puse dos moléculas de ADN, una de un organismo A y otra de un organismo B. Entonces, estos ADN se cortan con una enzima de restricción, ¿no es cierto?, y después se empalma con otro ADN de otra especie que coincida acá con las bases nitrogenadas. Ustedes pueden ver, acá tenemos dos adeninas, acá tenemos dos timinas, acá dos timinas y dos adeninas. Entonces esto se empalma aquí, se pega, y el gen de la especie donante entonces se asocia o se pega, digamos, como dice ahí, al ADN de la especie receptora. Entonces la especie receptora de este ADN nuevo va a leer estos códigos genéticos y va a generar la proteína que el científico quiere que se produzca, ¿ya? O se va a modificar alguna cosa de la planta o del animal que yo quiero modificar. Por eso dice que yo puedo modificar el fenotipo. O sea, yo puedo cambiar cómo mi planta o mi animal o mi microorganismo se comporta o cómo se ve o qué es lo que va a hacer eso, ¿ya? Ahora, a mi organismo receptor de este ADN se le va a llamar organismo transgénico. Entonces, un transgénico es aquel que ha recibido uno o más genes pertenecientes a otra especie a partir de un ADN recombinante. O sea, este ADN recombinante es aquel que va a cambiar el genotipo del ADN del receptor, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace la tecnología del ADN recombinante? Habitualmente se toma, ¿no es cierto? Se toma un fragmento de un ADN, de un gen que se quiera clonar, ¿ya? Y se coloca, ¿no es cierto?, en un vector de clonación. Un vector de clonación va a ser un microorganismo habitualmente que va a poder trasladar este ADN recombinante a una especie superior. Habitualmente, chiquillos, para este proceso se usan bacterias, ¿ya? ¿Por qué bacterias? Porque las bacterias tienen ADN súper acotado, pequeño, además tienen dos estructuras que ayudan a eso, un cromosoma, que no se usa, y una estructura que se llama plasmidio. Entonces, ese plasmidio es independiente, por lo tanto, si yo coloco este gen en mi plasmidio, este plasmidio va a poder leer ese gen y va a poder expresarlo. Entonces yo tomo el gen, lo corto, ¿no es cierto? Ahí lo corté y lo coloco en el extremo pegajoso del plasmidio, donde coincidan las tres bases nitrogenadas que lo van a recibir, y después se une esto, ¿no es cierto?, con la famosa ADN ligasa. ¿Se acuerdan de la ADN ligasa? Que era la que permitía unir los fragmentos de Okazaki cuando se replicaba el ADN.
Entonces, en este caso, como yo estoy introduciendo un trocito de ADN extranjero en esta molécula más larga, uso ADN ligasa para unirlo ahí, ¿ya? Entonces, una vez que esta estructura adhiere el gen que yo deseo, lo estoy convirtiendo en un organismo transgénico, ¿ya? Entonces, a este sujeto que recibe el gen, yo lo llamo vectores de transgénica o vectores de clonación. Entonces, este plasmidio yo lo tomo y lo coloco en otro organismo al cual quiera yo introducir mi gen para que haga su función. Entonces, ¿qué son los plasmidios, chiquillos? Los plasmidios son un ADN extracromosómico. Este es el cromosoma de la bacteria. Este es el que la bacteria tiene para reproducirse y realizar sus funciones vitales, pero este no participa en la biotecnología, no es el que yo ocupo. ¿Cuál ocupo? Este otro. Este plasmidio es un ADN extracromosómico, o sea, está fuera del cromosoma, y es el que yo puedo modificar para poder transferir un gen. ¿Ya? Ahora, este plasmidio, ¿por qué? Porque este plasmidio es independiente. Él se replica solo, se multiplica solo, él no hace nada con el permiso de nadie. Por lo tanto, me puede servir para replicar un gen que yo necesite y lo empleo como vector. ¿Por qué? Porque son pequeñitos, ¿no es cierto? Acá les dice ahí, son pequeños y son capaces de multiplicarse por sí mismos. Y yo puedo transferir esta información genética que tengo acá en un plasmidio a otra bacteria o a otra célula. Ahora, este plasmidio es súper importante, chiquillos, porque es el responsable de que las bacterias actuales sean resistentes a los antibióticos, porque tiene la posibilidad de mutar y de transformarse. Ahora, ¿cómo se hace esto? Acá hay un esquema, ¿no es cierto? Yo acá tengo el ADN de nuestro, el ADN humano. Entonces yo tomo este ADN humano, supongamos que esta persona tiene una enfermedad genética X. Yo tomo la enfermedad genética que está ahí en rojito, ustedes la ven, y la corto. La corto y la tomo. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo tomar este plasmidio, un plasmidio bacteriano, ¿no es cierto? Lo corto con la enzima de restricción y agrego en ese corte, ¿no es cierto?, el ADN de mi gen que yo puse acá. Entonces, introduzco mi ADN, ¿no es cierto?, recombinante en mi plasmidio, ahí está mi ADN recombinante, y mi plasmidio, ¿no es cierto?, después lo coloco acá en la bacteria. Entonces, uno el fragmento del gen humano con el que interesa con el plasmidio por medio de la ADN ligasa. Acuérdense que esta enzima es la enzima que permite unir los fragmentos de ADN cuando se replica. Por lo tanto, aquí la uso también, pero para unir mi ADN recombinante al ADN del plasmidio. Y después yo tomo mi bacteria, ¿no es cierto?, y la cultivo. La cultivo en un campo, ¿no es cierto?, especializado para eso, ¿ya? Entonces va a crecer, en este caso, la bacteria con la característica que yo quiero que tenga. Por ejemplo, yo quiero que mi bacteria, en este caso, ¿no es cierto?, es una bacteria resistente al antibiótico, va a crecer esta bacteria que solamente es resistente al antibiótico y las otras van a desaparecer. Entonces, todas las bacterias que yo generé van a tener una copia de un gen humano para poder utilizarlo ahí, ¿ya? Entonces, esta es la técnica. Yo tomo el gen, lo pongo en un plasmidio, el plasmidio lo asume, lo replica, lo multiplica, ¿no es cierto? Y yo formo una bacteria, entonces, que me va a servir como vector para transmitir ese gen para mis fines según yo lo quiera. Entonces, acá yo puedo modificar, por ejemplo, una célula humana utilizando, ¿no es cierto?, el ADN recombinante. Por ejemplo, yo supongamos que tengo una persona que es diabética. Puedo tomar ese gen de la diabetes, sacarlo, ¿no es cierto?, lo corto y le coloco un ADN que me interese a mi plasmidio. Por ejemplo, un ADN que regule la producción de insulina o que determine la producción de insulina. Entonces yo tomo ese gen, lo coloco en el plasmidio, lo cultivo, ¿no es cierto? Y después se lo coloco a mi bacteria.
y después mi bacteria va a ser portadora de ese gen. eh, esa bacteria va a ser portadora de ese gen y yo esa bacteria después la puedo volver a introducir a la célula y la célula se va a recombinar con este ADN que yo modifiqué para generar una célula transgénica. ¿Ya? De más está decir que los experimentos en humanos están prohibidos, por lo tanto todas estas cosas se han hecho solamente en ADN de especies como cerdo, plantas, ratones, cobayos, conejitos, que son los animalitos que se usan para hacer de, de experimentos de laboratorio, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo puedo ver cómo yo puedo cambiar una bacteria. Por ejemplo, si yo tengo una bacteria resistente a los antibióticos y una bacteria que no lo es, yo puedo modificar este plasmidio que está acá, ¿no es cierto?, en amarillo. Y este plasmidio, entonces, después cuando la bacteria hace un proceso llamado conjugación, puede compartir ese plasmidio con la bacteria vecina, así las dos quedan portadoras del plasmidio y yo puedo usar entonces a ambas bacterias como portadoras. Pero en este caso, miren, el factor F es el factor de fertilidad, una bacteria va a quedar con un plasmidio y la otra bacteria va a quedar con el ADN incluido en su cromosoma. Entonces, este ADN que tiene esta bacteria, ¿no es cierto?, incluido en su cromosoma, va a generar una mutación en esta bacteria. Esta bacteria va a generar una mutación genética. En cambio, esta va a servir como vector. ¿Por qué va a servir como vector? Porque en este caso el plasmidio siguió siendo independiente del cromosoma, ¿no es cierto?, bacteriano. Entonces, el factor F dice factor de fertilidad. Ya para que se acuerden de esto. Cuando veamos agentes patógenos, vamos a ver la importancia del factor F, factor de fertilidad. Entonces, ¿qué me permite esto? Que yo puedo tener una bacteria vectora y una bacteria portadora. ¿Por qué portadora esta? Porque tiene su ADN en su cromosoma. Y esta, ¿por qué vectora? Porque el plasmidio es el que genera, ¿no es cierto?, el cambio del ADN recombinante. Y acá yo les puse dos tipos de bacterias que tienen esa posibilidad. Arriba está el bacilo de Koch, el que produce la tuberculosis, y acá abajo tenemos una Escherichia coli, ¿no es cierto?, que produce habitualmente las diarreas intestinales. Y ahí tenemos un tanque de cultivo bacteriano, así se cultivan las bacterias, para poder hacer estos ensayos de biotecnología. Ya, entonces, ¿de qué ha servido el desarrollo de estas técnicas biotecnológicas? Por ejemplo, en una producción a gran escala de proteínas de utilidad médica, especialmente todos aquellos medicamentos que son de tipo proteico, como por ejemplo las hormonas, como la insulina, los anticonceptivos, por ejemplo, se generan en base a biotecnología, todos los que tienen estrógeno y progesterona, estradiol, todos los que tienen que ver con medicamentos que son, por ejemplo, para la ansiedad, los que contienen hormonas como adrenalina, noradrenalina, toda la familia CEPAN es de uso biotecnológico. Obviamente para generar los animalitos transgénicos, ¿no es cierto?, que en este caso se usan para experimentación o para uso de consumo humano, para producción de carne, leche, piel, etcétera. Para terapias génicas, en el caso del cáncer, por ejemplo, yo puedo modificar algunas células que están proliferando excesivamente, generando tumores, introduciendo un vector para que regule los ciclos de reproducción de esa célula. En la industria, para la generación de alimentos procesados, la mayoría de los alimentos que nosotros conocemos o comemos, chiquillos, tienen algún tipo de herramienta biotecnológica, desde los productos que usan, los colorantes, los saborizantes, los emulsionantes, etcétera. Las aplicaciones que se han hecho de la biotecnología en agricultura, para, se supone, entre comillas, mejorar los cultivos, ¿no es cierto?, y generar nuevos insecticidas naturales, o sea, insecticidas biológicamente modificados.
Entonces, producto de la biotecnología, nosotros vamos a tener organismos transgénicos. Transgénico significa transferencia de genes. O organismo genéticamente modificado, ¿no es cierto? OMG, ¿ya? Entonces, un organismo genéticamente modificado, como su nombre lo dice, significa que tiene ADN de otro organismo integrado en su propio genoma. Eh, entonces, este organismo genéticamente modificado tiene una parte de ADN que obviamente no le pertenece y que ha sido puesto en su material genético con el fin de obtener alguna cosa como resultado, una mejora en la producción, calidad, cantidad, etcétera. ¿Ya? Ahora, habitualmente, como nosotros estamos trabajando con genes, este gen que llega al nuevo sujeto lo que va a generar es modificar una proteína específica o generar una proteína nueva para su uso, ¿ya? Y vamos a tener sujetos con nuevos rasgos. Eh, Toda la transgénica, chiquillos, viene de mano con la ingeniería genética, donde un organismo, ¿no es cierto?, que yo uso para modificarlo, lo uso con un fin específico. Y ese fin específico va a tener habitualmente una variable económica detrás. La biotecnología permitió el desarrollo de los grandes institutos o industrias que se dedican a la producción de elementos y productos transgénicos, como por ejemplo la Bayer, ¿ya? Los laboratorios Bayer son grandes productores de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Ahora, un problema de los organismos transgénicos es que habitualmente, como son hibridaciones de otros sujetos, no se reproducen naturalmente. O sea, si yo compro un durazno, por darles un ejemplo, y tomo ese cuesquito y lo planto, lo más probable es que lo plante nomás, pues no salga nada de ahí porque ese es un organismo transgénico. Es la mezcla de genes entre un plátano y un durazno para darle la consistencia, ¿no es cierto?, característica que tiene esa fruta. Ya. ¿Qué se supone que querían lograr los transgenistas con todas estas cosas? Alimentos más nutritivos y apetitosos, ¿no es cierto? Porque todos los organismos transgénicos tienen la característica de, por ejemplo, si ustedes compran una frutilla transgénica, tiene un olor mucho más potente y un sabor mucho más elaborado, porque eso es obtenido a partir de los genes que le introdujeron a esa planta. Una disminución en el uso de pesticidas, porque además las plantas son resistentes a los insectos. O sea, en este caso, por ejemplo, si antiguamente comprábamos un choclo, por darle un ejemplo, y a veces ese choclo venía con un gusanito, ¿cierto? Un gusanito no muy atractivo. Pero si ustedes se dan cuenta, desde los últimos 10 años a la fecha, ya no viene ese gusanito en el choclo, porque la planta se hizo resistente al insecto. Por lo tanto, cuando la mariposa coloca sus huevitos en la flor del choclo, este por sí mismo, ¿no es cierto?, lo elimina porque tiene toxinas que eliminan a esos huevitos, ¿ya? Tienen un crecimiento más rápido de plantas y animales, ¿no es cierto? Y alimentos más deseables, por ejemplo, la carne de cerdo que se come actualmente, que es producto de cerdos transgénicos, casi no tiene grasa porque el animalito genéticamente está modificado para no producir grasa. O, por ejemplo, las papas fritas que nosotros comemos en el mall, que absorben menos grasas al freírlas, pero son absolutamente transgénicas. Entonces, en nuestro ambiente natural, ¿qué elementos transgénicos tenemos? Por ejemplo, los tomates. Todos los tomates que estamos comiendo actualmente son transgénicos, excepto en primavera y en verano. El maíz o el choclo, que en este tiempo no debiera haber. La leche, porque las vacas son modificadas genéticamente para producir leche una vez que se embarazan, ¿no es cierto? Las embarazan una vez, les quitan el animalito, ¿no es cierto? El bebé, el becerro, y ella está produciendo leche toda su vida. La remolacha, que la usan para hacer azúcar, la remolacha el azúcar que nosotros consumimos es azúcar transgénica, la soya que se usa en muchas cosas, para el aceite, por ejemplo, para
generar los cereales, las harinas, y las papas que nosotros comemos actualmente que son también transgénicas porque son resistentes al frío. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de producir organismos genéticamente modificados, no es cierto? Era la construcción o tratar de ayudar a resolver algunos problemas de salud, de alimentación y económicos en la población, y se supone que tienen menor impacto en el medio ambiente y en la biodiversidad de los ecosistemas. Ahora, tampoco se está comprobado cuánto efecto tiene en la salud humana, pero sí en la salud animal, ¿ya? Con el desarrollo de la ingeniería genética, la biotecnología alcanzó una nueva dimensión, o sea, una vez que aparecieron los ingenieros genéticos, la biotecnología tuvo un crecimiento exponencial porque se desarrollaron una serie de técnicas y métodos con los cuales, ¿no es cierto?, se ha ido modificando paulatinamente el paisaje científico, tanto en medicina como en agricultura, ganadería y en la vida cotidiana. Casi no hay nada que nosotros consumamos que no esté comprometido con un organismo genéticamente modificado, ¿ya? Entonces, miren, acá hay una tabla de organismos transgénicos y los caracteres que confieren. Por ejemplo, un gen utilizado de la toxina del bacillus, de una bacteria, y esta bacteria, ¿no es cierto?, con esta toxina da resistencia a los insectos. Entonces, ese gen yo se lo traspaso a las plantas y las hace resistente a los insectos. Una proteína de cubierta viral, ¿no es cierto?, que le da resistencia a los virus. Acá tenemos otra, por ejemplo, quitinasa, todas estas son enzimas que le dan resistencia a los hongos, la lisocima humana y de cerdo, ¿sí? Que le da Tengo resistencia. una pregunta. ¿Es necesario encontrar un origen para el virus para encontrar la cura? Sí, es necesario hacer un estudio del genoma del virus para poder encontrar la cura. Y por eso actualmente, ¿no es cierto?, están buscando todas las posibles, los posibles mecanismos biotecnológicos para poder encontrar una cura al COVID-19. ¿Ya? Profe, es que tengo una duda, es que en Rusia encontraron la cura. Dice que si estás con alguien contagiado, tu cuerpo lo expulsa. O sea, el virus puede entrar a tu cuerpo, pero la defensa de la vacuna te expulsa el virus. No, no es que expulse al virus. Lo que hacen las vacunas en general es permitir que tu cuerpo produzca un anticuerpo específico contra ese virus y anula su acción. O sea, tú te quedas con el virus de todas maneras, pero tu sistema inmune no permite que el virus se desarrolle en tu sistema. Ahora, el problema que nosotros tenemos con este virus actual es que no tenemos los anticuerpos contra su acción. Por lo tanto, el virus entra, nos coloniza, nos infecta, ¿no es cierto?, y se reproduce en nosotros. Nosotros nunca vamos a... Como una capa. Eso es como una capa. No, 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 es una capa, es como un ejército de defensa. ¿Cachai? Entonces, cuando a ti te vacunan contra un virus X, tú estás desarrollando un ejército de defensa si ese virus llegase a ingresar a ti. Ahora, el problema que tiene la vacuna rusa es que no ha sido probada en un gran grupo de sujetos o de personas que quieran someterse al experimento. ¿Ya? Están todas las vacunas en la etapa 2. La etapa 2 es la etapa de experimentación. Hay que colocarla en las personas para ver cómo reaccionan los diferentes sujetos ante la presencia de ese anticuerpo específico contra ese virus. ¿Ya? Y para eso obviamente están usando mecanismos biotecnológicos. Y acá miren, abajito acá este último, les quería poner yo este que es muy importante para nosotros, que le colocan genes cuyos productos afectan la biosíntesis del etileno o formación de la celular. Y eso es un retraso en la maduración de los frutos.
Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que de repente compramos una frutilla en la feria y se nos olvida la frutilla en el refrigerador una semana y a la semana la vamos a ver y está casi igual que el día que la compramos. Y eso es porque a esa frutilla le colocaron un gen de pescado que le da resistencia a la putrefacción. Entonces le dan una formación de una pared celular que es mucho más resistente a la acción de las bacterias que descomponen los compuestos orgánicos. Otra técnica biotecnológica que ustedes ya la conocen un poquitito más es la clonación, donde yo tomo el núcleo de una célula X y lo coloco en un óvulo de otra especie para generar una especie o un organismo clonado, ¿cierto? Yo puedo clonar a mi perro, a mi gato, si pudiera podría clonar al patas negras, etc. ¿Ya? Y se utiliza una técnica que seguramente ustedes la han escuchado en la tele, que es el PCR. ¿Han oído que le hacen a las personas el test PCR? El PCR es una técnica que se usa para diagnosticar la presencia de trozos de genes malignos en un genoma. ¿Ya? Y esta es la polimerasa, ¿no es cierto?, de restricción. ¿Se acuerdan de la polimerasa? La polimerasa era la enzima que permitía unir los nucleótidos al ADN cuando se estaba formando. Por lo tanto, cuando hacen un test PCR, lo que están buscando son los trocitos del gen que son los malignos en una célula. ¿Ya? Tenemos clonación celular, como la de la oveja Dolly, donde se tomó el núcleo de una ovejita y se colocó en un óvulo de otra, y se generó la ovejita Dolly, que se reprodujo, ¿no es cierto?, a partir de un ovucito con un óvulo extranjero. Y tenemos la clonación reproductiva, que se utiliza para clonar organismos y órganos con fines científicos o con fines económicos. Por ejemplo, yo puedo clonar cierta raza de vacuno o cierto tipo de planta. O también puedo clonar bacterias para que produzcan algún tipo de antibiótico. Y acá, por ejemplo, yo les puse algunos animalitos que son transgénicos eh, para nuestro beneficio, digamos. La mayoría de los animales se usan con el fin de obtener algún producto médico, ¿ya? Como por ejemplo la antitrombina, que es para la prevención de coágulos sanguíneos en las personas que son hipertensas. Entonces, para eso se modifica genéticamente, especialmente a los cerdos, que tienen mucha compatibilidad con los humanos para hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, la transgénica se usa para mejorar la leche, el peso corporal y la cantidad de músculo y masa animal. Por ejemplo, ustedes pueden ver este vacuno ahí modificado genéticamente. Y ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo se hace esto, adicionando el ADN de interés en un plasmidio, se coloca en la planta y obtengo el organismo transgénico, ¿no es cierto? Después se extrae y se purifica, se formula el biofármaco a partir de todo el proceso de transgénica. ¿Ya? Entonces, a veces se puede hacer una sustitución o supresión génica, cambiando totalmente la expresión del gen de la planta original. O sea, yo puedo modificar completamente a esta plantita para que haga lo que yo quiero. Y acá en ingeniería genética, ¿no es cierto?, en vacunos se usa mucho esto para poder obtener razas de buena producción de carne o de leche. ¿Ya? Ahora, en este caso, los embriones se compran congelados, chiquillos. Yo compro el embrión y fecundo a mi vaquita con el embrión que yo quiero para producir la raza que yo quiera obtener. ¿Ya? En humanos ustedes saben que la clonación no está permitida, ¿no es cierto?, porque está desde la Segunda Guerra Mundial prohibido la clonación humana. Bien, chiquillos, yo voy a